Hoy se llama la atención sobre el tesoro histórico colombiano, amenazado ahora por el conflicto, como por descuido y olvido. El patrimonio cultural es la manifestación de nuestra nacionalidad más importante. Es lo que nos identifica como colombianos, además del peligro de indiferencia, olvido, presiones de un desarrollo malentendido y falta de conciencia sobre el valor de nuestro patrimonio urbano, arquitectónico e histórico, se suma la amenaza de la guerra. La identidad cultural indígena está basada en la importancia de su territorio y su tierra. Los pueblos indígenas no han dejado de sufrir la pérdida de tierras, territorios y recursos naturales a causa del desplazamiento forzado y la colonización para darle un uso diferente al suelo del territorio donde habitan. Esto ha dado lugar a la desaparición de etnias indígenas, la pérdida de saberes constructivos tradicionales y con esto pérdidas del patrimonio arquitectónico indígena por la extinción de sus etnias en Colombia. Esto es, habitar en ambientes selváticos, prácticas y saberes de la vivienda indígena en el Amazonas. Esta es una investigación sobre las técnicas constructivas y costumbres en el hábitat de la etnia indígena Yu o Guayaberos. Pero primero exploremos quiénes son. Como parte de la metodología de la investigación se hizo un inventario multidimensional, estudiando varios aspectos sobre esta etnia indígena, entre ellos aspectos socioculturales, históricos y físico-espaciales. Así que empecemos con la información general y sus aspectos históricos. Los guayaberos eran nómadas, pero el despojo de su territorio por la colonización los obligó a sedentarizarse, y aunque antiguamente se usaban viviendas multifamiliares o malocas ovaladas de 30 por 18 metros, actualmente viven en casas unifamiliares rectangulares de 26 metros cuadrados de superficie, con techo de paja de hojas de palma, agrupadas en forma de óvalo, con una plazoleta o trabajadero en el centro. En cuanto al aspecto cultural, el pueblo indígena conocido como guayabero se autorreconoce como Yu. Es el pueblo con mayor número de habitantes indígenas del departamento del Guaviare. También están localizados en el departamento del Meta. Uno de los rasgos culturales característicos de este pueblo es su estructura comunitaria, en la cual el parentesco constituye su principio de identidad. La población Yu se halla repartida en varias comunidades y cada una de ellas se subdivide en clanes autónomos, con una particularidad: todos los miembros de los clanes son parientes entre sí. Viven en caseríos a la orilla del río, están organizados alrededor del capitán, quien es la máxima autoridad. Existe otro personaje de menos importancia decisoria, Valle, a quien se le atribuye cualidades de curandero. Los espacios comunitarios, como la maloca, también sirven como lugar de aprendizaje, pues allí se reúnen con los miembros de la comunidad y comparten la sabiduría de los abuelos y sabedoras. Cada maloca está conformada por lo regular por 2 o más familias extensas, unidas por vínculos matrimoniales. Así bien, para conocer mejor esta etnia indígena, veremos ahora el aspecto físico-espacial. Su ocupación territorial refleja datos interesantes. Los Yu han habitado tradicionalmente el territorio de las sabanas del sur del Meta y el norte del Guaviare, en torno a los ríos Ariari, Guayabero y Guaviare, a partir de un patrón de ocupación que les ha permitido garantizar su reproducción física y cultural hasta nuestros días. Actualmente, en las huertas o chagras, el cultivo principal es la yuca amarga o brava, de la que obtienen casabe y farina. Aún se conservan algunas de sus tradiciones, como la pesca con arco y flecha o arpones, así como anzuelos y redes. En la actualidad, los Yu se han asentado en 7 diferentes resguardos repartidos en la franja del río Guavia o río Guaviare. Acá tenemos unos mapas donde vemos los resguardos de donde los indígenas han salido desplazados, donde encontramos los resguardos Barracón, Guayabero de la María, La Fuga y La Sal, ubicados entre los municipios de San José del Guaviare y el municipio de Puerto Concordia, llegando a otros resguardos bajo el término de movilidad indígena, a 3 resguardos receptores dentro de su propia etnia, como lo son Resguardo Macuare, Resguardo Barranco Ceiba y Laguna Araguato y por último el Resguardo Barranco Colorado, que es donde se ha presentado la mayor recepción de población víctima de desplazamiento, que a su vez es uno de los más pequeños del pueblo Yu, con apenas 2.500 hectáreas, en el cual se presenta un alto deterioro en los ecosistemas necesarios para la consecución de recursos básicos para el sostenimiento de una población que en la última década se ha incrementado en más del doble. Entendiendo todo esto, empecemos por lo que nos interesa, los aspectos de esta producción intelectual. Empecemos por la justificación.
Para mí, como arquitecto lasallista, es importante darle el valor que se merece salvaguardar las tradiciones y saberes ancestrales de la comunidad Q. Esta investigación es importante para ellos, ya que se busca conservar su cultura, saberes y tradiciones respecto a la arquitectura y técnicas constructivas que manejan, con el fin de reconocer e identificar sus modos de habitar, luego de su transición de nómadas a sedentarios. La idea es estudiarlas y plasmarlas en esta investigación con la intención de salvaguardar el patrimonio arquitectónico indígena de los Q. Ahora bien, una tesis debe contener una pregunta-problema, que es la base de desarrollo de la investigación. Esta pregunta es: ¿cómo funciona la arquitectura indígena de los Q? ¿Cómo se ha modificado y por qué es importante salvaguardarla? Basado en esto, planteé una hipótesis. Si bien la importancia de salvaguardar los modelos y las técnicas constructivas de una comunidad seminómada se traduce en entender cómo esta etnia indígena lleva construyendo sus asentamientos hace 60 años, debido a esto debemos darle su valor y plasmar en esta investigación sus tradiciones constructivas, dando cabida a términos como lo es la arquitectura vernácula. Se obtendrá valiosa información sobre las técnicas constructivas de los Sioux, construyendo una caracterización completa de cómo habitan, cómo construyen y cómo se relaciona su cosmovisión con las técnicas constructivas. Ahora, exploremos los objetivos. El objetivo general es generar una caracterización de las técnicas constructivas de los Sioux con el fin de plasmar la importancia de la conservación de información sobre los modos de habitar indígenas y generar un proceso de dignificación de la arquitectura tradicional. Como objetivos específicos tenemos: entender la importancia de los saberes ancestrales en las técnicas constructivas de los Sioux, recopilar y clasificar la información obtenida sobre los saberes y los materiales usados en sus construcciones, y realizar una caracterización de las técnicas constructivas de los Sioux. Todo esto se planea resolver con diferentes estrategias como la recopilación documental de fuentes primarias y secundarias, entrevistas a indígenas oriundos de la región y de la etnia, y asimismo ponerme en contacto con investigadores de diferentes ramas de estudio para conocer a fondo esta comunidad y poder realizar la tesis. Como parte del proceso se ha llevado a cabo la construcción de un concepto de diseño, y en mi caso específico un concepto analítico, que puede ayudarme a resolver un poco esta investigación. Como producto de esto, los resultados son favorables construyendo dos términos conceptuales. Materialización constructiva del humano. Para entenderlo hay que pensar en que la arquitectura refleja siempre al humano que la hizo y al que la habita. En la arquitectura selvática se identifica como una transmisión de los conocimientos, necesidades y creencias aplicadas a los materiales y técnicas constructivas. Pues allí el humano deja su ser al habitar un espacio que le brinda seguridad, confort y energía espiritual. El territorio elegido para asentar toda una comunidad transmite en sí una comunicación clave con la naturaleza, y asimismo a la hora de construir se refleja la comunicación y la marca que deja el humano en sus construcciones. Es así como se entiende que el humano es en sí lo que habita. Como segundo concepto tenemos la remembranza apreciativa de la arquitectura indígena. Este concepto se entiende desde la misma etimología de su primer palabra. Esto significa un conjunto de hechos pasados que quedan en la mente, es decir, la memoria de todo aquello que hubo, tratando de entender cómo el apreciar y darle el valor que se merece a los saberes constructivos ancestrales de los indígenas Sioux se convierte en el eje central de esta investigación. Como último punto y el más reciente de mi trabajo, se basó en buscar algunas prioridades de intervención. En mi caso específico se construyó como unas prioridades de caracterización, dando un diagnóstico del inventario multidimensional y de un DOFA. Se construyeron 4 prioridades que creo importantes para realizar una buena caracterización de las técnicas constructivas de los Sioux. Número 1. Es importante documentar toda esta transición característica de una etnia indígena y comprender cómo el estilo de vida pudo afectar la forma en que se erigen edificaciones, así como su transmisión oral tradicional. Número 2. Clasificar la información que se pueda obtener de esto puede resultar beneficioso debido a que por temas de movilidad y cambio frecuente del territorio, las técnicas constructivas pueden ir modificándose. Número 3. Los asentamientos en el río son interesantes, tanto por su construcción como su mantenimiento. Creo importante el análisis y caracterización prioritaria, el estudio de los asentamientos y costumbres en la ronda del río, y asimismo la producción y recolección de insumos y materiales para sus construcciones. Número 4.
Las pérdidas de memoria indígena a causa de los desplazamientos y abandono estatal hacen que la importancia de una investigación como esta tenga un trasfondo en donde se pueda entender la importancia que tiene el salvaguardar los conocimientos ancestrales sobre las técnicas constructivas actuales y las antes utilizadas, algo que nos sirva para entender cómo la cultura indígena, que son nuestras raíces y nuestro verdadero origen, pueden poseer distintas formas de construir, erigir y significar un espacio que se entienda propio y con propiedades divinas. Así tal vez logremos volver a encontrar el significado que debemos darle a la arquitectura moderna y a nuestras diferentes formas de habitar.